Buenas tardes a todos y a todas. Soy Sachao de Lugo y voy a moderar este videoforum. Avisar de que va a ser grabado, entonces todo el que no quiera que salga su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no encontráis dicho botón, podéis pedirla a través del chat. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano, según por orden de petición, perdón. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra a Manuel Colinas que nos haga la presentación. Adelante, Manuel. Buenas tardes, compañeras y compañeros, y bienvenidas y bienvenidos a este espacio de colaboración y de formación de la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Hoy, 24 de mayo, pues hemos visto que al no tener la oportunidad de tener a una persona ponente que podría explicarnos algún tema de los que tenemos previstos, pues vamos a remediarlo con esta proyección de un cortometraje que dura 11 minutos y que, bueno, está en relación con algo que está candente hoy día, que es el tema de la paz y todo esto que se está sucediendo, por desgracia, ¿no? Bueno, el título es Cuando Borrell o von der Leyen dicen paz, agárrate, que se acerca un bombardeo. Eh, es de Ariel Umpierrez, este corto, y dice lo siguiente, que las tensiones nunca han cesado en Kosovo desde hace 20 años. Ariel Umpierrez es economista e historiador y dice que Kosovo es estratégico para Estados Unidos y la OTAN. ¿Alguien está realmente interesado en la paz? Cuando dicen que quieren la paz, vienen la guerra y las armas. Serbia y Kosovo han mantenido durante esos 20 años las tensiones que cada tanto reaparecen. No olvidemos un dato muy importante. Junto a la capital de Kosovo, Pristina, está ubicada la base militar de los Estados Unidos más grande en el mundo, fuera de los Estados Unidos, Camp Bonstel, bajo el mando de KFOR, que son las fuerzas de Kosovo multinacionales de la OTAN. Una plataforma militar aérea muy importante en su estrategia de mirar hacia Asia y ahora hacia Europa Central. Es un lugar estratégico para Estados Unidos y la OTAN. En Kosovo está ubicada la base militar de Estados Unidos más grande del mundo, fuera de su territorio, como decíamos, y se pregunta que si alguien está interesado en la paz, en la concordia. Y bueno, hablando de Borrell, llega la noticia ahora que ha hecho unas declaraciones que a raíz de la declaración de la Corte Internacional de Justicia de decir que tiene que parar el ataque a Rafah en Gaza, que con el temor de que ya se produzca un genocidio, que para nosotros ya lo está siendo, pues Borrell nos dice que ahora se entra entre qué hace la Unión Europea, si se pone al lado de la Corte Internacional de Justicia o se pone al lado de Israel. Un tremendo dilema para un señor de este tipo. Bueno, pues dicho esto, vamos a iniciar la proyección de este cortometraje y después, pues seguidamente, pues tendremos el debate que hacemos todas las tardes. Adelante, Isa. 49 de la mañana, el mundo vuelve a mirar a algo que parecía haber olvidado: Serbia, Kosovo. Ariel Umpierrez, economista, historiador, especialista en geopolítica. Ariel, muy buenos días. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ariel vivió durante un año en Kosovo, precisamente, si no recuerdo mal, cuando me lo has comentado, alrededor de 1999. En ese entorno. Exactamente, sí. En plena guerra. ¿Por qué ahora ha aumentado la tensión en Kosovo? ¿Por qué está aumentando la tensión? Y ayer la KFOR, la OTAN, tuvo que reforzar con 700 militares más de la KFOR todo lo que está sucediendo alrededor de esas minorías albanesas, mayorías serbias en el norte de Kosovo.
En realidad, José Antonio, la tensión o las tensiones nunca cesaron a lo largo de estos 20 años. Yo estuve en Kosovo como voluntario humanitario en el momento de la guerra, allí en 1999, un año, también durante el bombardeo de la OTAN a Belgrado, la capital de Serbia, y desde entonces esas tensiones entre las poblaciones o las etnias albano-kosovares que están allí en Kosovo y que son, hay que recordarlo, en su 70% son islámicos, o sea, de religión islámica, sunitas. Y son, yo te puedo asegurar, José Antonio, son, no te diría fanáticos, pero están muy convencidos de su filiación religiosa. Quiero decir con esto que en su momento recibían apoyo, recibían muchísima ayuda de Arabia Saudita, de voluntarios, ponle comillas a voluntarios, que estaban en aquel momento de la guerra entre, ya digo, albano-kosovares contra Serbia, que son ortodoxos. Esa guerra muy alimentada, hostigada, si quieres, por parte de la OTAN en su momento, Alemania originalmente Alemania, y después los países aparecen. No olvidemos un dato muy importante, José Antonio, allí al lado de Pristina, que es la capital de Kosovo, a 30, 40 kilómetros, está ubicada la base militar de los Estados Unidos. Como veis, ha sido cortito. Alberto. Sí, hola. Aunque lo veo muy corto, claro, ha sido muy corto, creo que todos nos hemos quedado con ganas de escuchar más, pero bueno, que dice sustancial. eh, es un conflicto lo de Yugoslavia que ya ha pasado a la historia, ¿no? Ya no, pero bueno, que ahí está y no hay que olvidarlo y no hay que olvidar que Javier Solana, que era el secretario de la OTAN, entonces fue el que mandó el bombardeo contra Serbia y que además parece ser que se utilizaron hasta armamento que estaba prohibido por las convenciones internacionales, como son las bombas de uranio empobrecido, creo que es. Bueno, yo solo voy a aclarar que, bueno, en el chat vi que había dificultad para encontrar documental, algo así, vi problemas, y yo, pues bueno, con el único afán de intentar ayudar, ¿no? En lo poco que puedo hacer porque tengo demasiadas tareas. Pero bueno, pues miré que yo tengo en mi teléfono pues una carpeta con un montón de documentales y empecé a mirar, digo, a ver si encuentro alguno que pueda encajar. Eh, sí os digo que por lo menos 5 o 6 de los que miré, YouTube los había cancelado. O sea, no los tengo ya, ya no, YouTube lo ha prohibido. Y entonces encontré este como último recurso, que por suerte no lo habían borrado, de Oliver Stone, un director cinematográfico de fama en Estados Unidos, crítico con la sociedad norteamericana, que se ve en algunas de sus películas, y bueno, un documental que yo lo vi, me gustó mucho porque sitúa el conflicto que hay en Ucrania antes de que empezara, o sea, antes del 2022. Lo filmó y bueno, pues tiene que ver, me pareció bueno, interesante, digo, bueno, pues lo pongo sin más afán de poder rellenar ese hueco, no tenía otra más. Entonces, bueno, parece ser que alguien discrepó y tal, bueno, pues está muy bien, ¿no? Y solo decir, bueno, lo único que quiero aclarar es que lo único que quería era colaborar, no tenía yo interés precisamente en que se pusiera ese vídeo, 30 ¿sabes? segundos. Pero bueno, que el que hay, quitando de que es demasiado corto, me ha parecido muy, muy bueno y he tomado notas de cosas que ha dicho. Pues nada, gracias por escucharme.
Gracias, Alberto. A ver, el que propusiste tú, pasa que fue lo que preguntamos en el grupo para bien para lo que votara la gente, y entonces el que recibió la votación fue este, entonces por eso se eligió este, no por otra causa. Guillermo Fontán, abre el micro, por favor. Sí. Bueno, yo no comparto de que si los de los Balcanes, que si los siervos o serbios, que si los croatas, que si... No. El problema es el poder económico que está detrás. O entendemos esto o seguiremos buscando culpables donde son, en todo caso, que contribuyen a movilizar el aparato represivo, pero para imponer. Detrás está imponiendo las condiciones económicas, socioeconómicas a toda la humanidad, es el poder económico. Veamos. La guerra de Israel contra Palestina es muy fácil de entender. Basta con saber que las tres grandes compañías de armamento mundial ganaron 35.000 millones de euros, 35.000 millones de euros en 2 semanas. Es un negocio, es el negocio criminal, pero es un negocio. Y esto no pasaba si el poder económico que está detrás no lo impulsara. Lo que pasa es que saben mover los hilos, los cables, y hoy lo montan aquí, pasado lo montan allá. Y centrar el problema que los Balcanes, bien, los Balcanes tienen su historia, pero también tienen sus historias de agresiones contra ellos, y entre ellos Alemania. Pero y Vietnam, y Corea, y Afganistán, y Irán, ¿qué pasa? Y hoy, por ejemplo, Cisjordania, ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué pasó con Libia? ¿Qué pasó con Siria? Eso no son de los Balcanes, pero está ahí. ¿Qué juegos hay ahí? El poder económico, las materias primas por encima de todo. Y tratarán por todos los medios de provocar, primero, porque ganan vendiendo armas, como a la vista está, ¿eh? Y esto es hablar muy poco, porque si leemos el informe del Instituto sobre la guerra de Estocolmo, bueno, es para echarse a llorar. No me voy a poner ahora con eso. Entonces, o distinguimos claramente de que el poder económico y el capitalismo, por principio y por fin, es almacenar dinero. Y cuando almacenan dinero con guerras, pues hacen guerras. Y si no las hay, las inventan y las provocan. Y a la vista está, experiencia tiene la humanidad, lamentablemente, a montones, ¿no? Bueno, esa es mi visión así de principio, ¿no? Y de esto podríamos hablar mucho más, ¿eh? Porque eso fue para lo que ganaron las empresas de armamento. Pero las petroleras, como Chevron, que ganó un 10% más en esas 2 primeras semanas de guerra, es un 6% más. BP, un 12% más. Repsol, un 6% más. 30 segundos. Y no, en principio lo dejo ahí, pero bueno, es decir, es que esto es clarísimo, y incluso hablando de la vivienda, 3/4 de lo mismo. Está montado la vivienda, no es para que pueda vivir la gente y sobre todo la que tiene necesidades, está para hacer negocio, un negocio que es sangrante, que es criminal, porque lleva a vivir a las personas en unas condiciones de vida inhumanas y hasta miserables. No un mundo que sobran viviendas. En España sobran en estos momentos más de 2 millones de viviendas vacías. Pero están en las manos de quien están. Y podemos seguir hablando de esto, que no es el caso, no lo voy a hacer naturalmente, pero como reflexión, me parece que tenemos que enfocar la crítica al fondo de la cuestión, ir a la raíz del problema. Si no, seguiremos viendo de esto y aún así, y aún conociendo eso, pero por lo menos crear conciencia crítica en la sociedad, que los males que se proyectan sobre la inmensa mayoría de la sociedad vienen de donde vienen. Terminé. Gracias, Guillermo. Ángel Guevara, adelante. ¿Ahora se oye? Sí, sí. Sí, vale. Bueno, ya recordar justo
como continuación de lo que ha dicho ahora él, si habéis estado en Salamanca, hay una placa en una calle de estas del centro histórico que dice: todos estos edificios se construyeron gracias a las guerras en las cuales España participó. Es decir, ya en el siglo XV, XVI, no sé cuánto, XVII, hay aquella placa que yo cada vez que voy a ver a mi familia ahí en Salamanca, pues la miro porque digo, por lo menos esta gente tiene la decencia de decir el origen de todo esto. Punto número uno. Punto número dos. Recomiendo que se lea el discurso de Eike Eisenhower, aquel señor que ya lo he comentado alguna vez, fue general y luego lo hicieron presidente, cuando se despidió en el 17 de enero de 1961 del país. Dijo, recordemos que en este momento, después de la guerra, que conseguimos que la industria normal se convirtiera en un instrumento de industria de guerra, esto continúa y forma parte de nosotros. Es importante que estemos armados para podernos defender. Dice, pero cuidado, dice que no se escape esto del control de la sociedad. O sea, lo está diciendo el presidente de Estados Unidos. Y luego, como corolario de lo que dice en el discurso, dice, y cuidado que no vivamos al día, no gastemos todos los recursos para que nuestros nietos puedan aprovechar también lo que hemos construido. Es decir, que hace pues 60 o no sé cuántos años, este hombre ya dijo cosas que nadie ha hecho caso. Es decir, que todo esto está continuando. Y después, para acabar con el tema de Yugoslavia. Yo estuve en Yugoslavia justo un año antes que empezara la guerra. Estoy hablando con un compañero médico y me dijo, dice, esto se está yendo de las manos porque no hay nadie como Tito que de alguna manera supiera buscar los intereses comunes, las cosas más allá de lo que nos diferencian, que realmente son muchas. Y lo cierto es que cuando ibas a los sitios, el Tito este ya se había muerto hace 10, 12, no sé cuántos años, todavía estaba en todos los sitios el retrato del mariscal Tito como persona que había conseguido pues hacer un país, diferenciarse de los rusos, no caer en lo que era el capitalismo del occidente, y que de alguna manera, bueno, pues como este señor todo esto iba en contra de lo que estamos diciendo ahora del Imperio Británico y todo esto que ha sido, pues lo desmantelaron. Pero esto es lo que, si miráis la historia del Reino Unido, si miráis la historia de Estados Unidos, ¿qué están haciendo allí en Gaza? Están haciendo, si miráis la película aquella, Pequeño Gran Hombre, del Dustin Hoffman, es que los indios los matan como ratas. ¿Para qué? Para quedarse. Pues es lo que están haciendo ahora. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es decir, no es que hayan inventado nada, es que han dicho, claro, si los tiramos a todos, todo esto será nuestro, los minerales, el petróleo. En fin, que yo no sé, veo que la gente no estudia, no mira, no aprende de todo lo que ya sabemos, porque todo esto no es nuevo, que venga una enfermedad nueva, en fin, bueno, gracias por escucharme. ¿Alguna intervención más? Que no veo más manos. Adelante, Manuel. Sí, bueno, yo tengo delante se ha sacado un comunicado, Ecologistas en Acción, y habla precisamente de todo este tema de la guerra, y bueno, leo algunos párrafos, ¿no? Que, bueno, la Unión Europea pues está aplicando una absurda política de disuasión militar. Quiere demostrar a su adversario que dispone de mayores capacidades destructivas, que su poder es muy superior y que el adversario tiene que desistir de atacar. Esta política suicida conduce inevitablemente a una escalada de tensión y a una espiral belicista con el trasfondo de la amenaza nuclear y de sus consecuencias catastróficas, capaces de destruir la vida en el planeta varias veces. Lo cierto es que las economías del continente ya transitan hacia unos presupuestos públicos de guerra y que las consecuencias de esta priorización llegan en un momento en que el coste de la vida empieza a ser inasumible para grandes capas de la población europea. Aumentar el gasto en defensa significa que llegará menos dinero de nuestros impuestos a los servicios públicos, sanidad, educación, pensiones, ayuda a la dependencia,
Habrá menos recursos para la lucha contra el cambio climático y la pobreza, para la equidad de género y, en definitiva, para avanzar en derechos y mejorar la vida de todas las personas. Hoy, cuando la emergencia climática obliga a los seres humanos a alcanzar la paz ambiental para mantener la posibilidad de una vida digna en la Tierra, hay que volver a asistir, a salir a la calle a decir alto y claro, no en nuestro nombre, no con nuestros impuestos, no a la guerra. Esto lo que, bueno, creo que esto está en el ámbito de todos y todas y esto es lo que va a representar este espíritu belicista de aumentar presupuestos como está sucediendo aquí en el Estado español y las consecuencias que va a tener sobre pues, el bienestar, ¿no? El estado del bienestar. Bueno, pues yo lo dejo aquí, es una reflexión y creo que eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Alguien más que quiera intervenir? Bueno, pues yo diría algo, sí, pero... Apunto después, está Freitas y Arturo Manuel. Vale. Adelante, Freitas. Bueno, es que aquí mezclamos, o sea, yo creo que aquí hay temas que en el vídeo se reflejó sobre lo que es la parte de Yugoslavia. Yugoslavia, 3 idiomas, no, 5 idiomas, 3 religiones. Tito, cuando fusionó Yugoslavia, se cogió a los dirigentes acabada la Segunda Guerra Mundial y les dijo, señores, aquí tenemos que trabajar. El que quiera creer en Dios que crea y el que quiera creer en el diablo será sus consecuencias. Por eso Tito consiguió lo que consiguió. ¿Se destruyó? Sí, cuando empezaron los egocentrismos. Egocentrismos que están en cualquier parte del mundo. Aquí hablamos de una guerra que surgió o se nos hace ver que surgió en este siglo. No, la guerra de los Balcanes viene entre el Islam y los cristianos desde que empezó el Islam. Desde que los otomanos intentaron invadir Europa y fueron frenados. Y ahí ya nos basamos en historias del siglo XV como el Conde Drácula y otras historias más de lo que sea, que acometieron contra el imperio austrohúngaro. Sí, acometieron por lo que fuera. Principal problema, el religioso. Se ha buscado la problemática en el gran capital. Ese gran capital ha buscado la problemática en 50.000 historias, etnias o religiones. No tenemos que ir muy lejos. Aquí en España se nos ha buscado. Primero con el País Vasco, después con Cataluña. No sé a quién le tocará ahora. Si será Andalucía, que quiera fusionarse y ser una república islámica porque fue el antiguo reino de Granada, o tocará a cualquier otro. Quién sabe, a lo mejor algún alterado en Asturias reclama el reino de Asturias y pasan de principado a reinado. O sea, estas mezclas nos vienen sucediendo a lo largo de la historia. ¿Qué sucede? Cuanta más desinformación, cuanta más incultura, mayor triunfo para el capitalismo. ¿Por qué en Israel una guerra que lleva 3.000 años y que aquí lo hemos oído? 3.000 años. Desde que Moisés pisó Israel empezaron las guerras en aquella zona. ¿Por qué ahora los árabes, con el poder económico que tienen, no ayudan a su gente también islámica, como son los gazatíes? Y el conflicto está por todos lados. Por no enfrentarse a los iraníes, volvemos otra vez a la diferencia de religiones. Volvemos otra vez a la diferencia de religiones. Volvemos otra vez a unos enfrentamientos étnicos como hubo en Irlanda, Irlanda del Norte e Eire, con los ingleses. Se nos ha intentado buscar estos días a nosotros aquí en España. Y siempre con las mismas tonterías. Y una estúpida que aún menciona historias como ha mencionado estos días atrás. ¿Qué está sucediendo en Portugal? Porque no sé si sabréis que hubo una revuelta en Oporto forzada por la extrema derecha. Pero resulta que ninguno de los que han detenido hablaban portugués ni eran de origen portugués. Y hubo una revulsiva en la cual se intentó ponerle una bomba o hacer explotar una bomba al dirigente de la extrema derecha en Portugal. O sea, que las revueltas vienen ¿por parte de quién? Por parte de los intereses creados. Armamentísticos y no armamentísticos. O sea, la historia es la misma.
Volvemos y estamos en un deterioro que esto parece la historia de los señores feudales. Los demás tenemos que ser lacayos. Los demás tenemos que estar a servicio, totalmente ignorantes y a la limosna del gran señor. Me opongo. Yo dejo ahí mi reflexión. Gracias, Freitas. Arturo Manuel, adelante. Hola, buenas tardes. Un no rotundo a la guerra, a las guerras en sí. En sí, el vídeo breve, 3 veces bueno, como se dice, cuando una cosa es breve, 3 veces buena, toca lo de Bosnia, que también fue una guerra interior europea fatal, intereses creados, como bien decís, todo tocado por la religión. Aquí en España, que la toca un poquito Freitas, hemos estado en guerra toda la vida de Dios, cuando no los carlistas, las de sucesión, la de no sé qué, las de patatín, y ahora estamos aquí no en guerra, pero estamos en guerra como bien dicen, del fango, de que si tú más, que si... Entonces, aquí la política no sé exactamente a qué es lo que se está forzando. Como el problema que tenemos con Israel, que si reconocen a Palestina, le quitan el otro, que si reconoce a Palestina vas con Hamas, y lo que se trata es de que no vas con Hamas, estás reconociendo un pueblo que en sí estaba ya ahí. Lo que pasa es que son unos problemas muy, muy, muy raros. Y las guerras son todas por el tema de religión. Pasa como con los turcos, los otomanos, todo, si nos fijamos, religión y el capital, o sea, intereses creados, pero más que nada religión. Y una anécdota que me ha venido a la cabeza, que la vi el otro día en el intermedio. Una pregunta que le hicieron a todos los chavales jóvenes. ¿Tú irías a la guerra? Todos contestaban que no. 2 o 3 dijeron que sí, que defenderían el país, pero casi todos que no. O sea, que con eso lo tenemos claro. No, no iríamos nadie a la guerra. Y entonces no nos pelearíamos. Si fuéramos todos de la mano, no nos peleamos. No teníamos ninguno para sacar el arma. Y nada más, es una reflexión o un comentario por hablar un poquito con vosotros y dar mi opinión referente a este vídeo. Venga, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Arturo. Guillermo Fontán. Bueno, cuando se habla de que la religión se influyen para mover a la guerra a las personas, sin duda, ese es un elemento que juega un papel muy importante. Pero ¿a quién le interesan las religiones? ¿Quién promueve las religiones? ¿Quién las sostiene? Y naturalmente luego se utiliza eso como educación social. ¿Qué educación, no? Para instrumentalizar la mente de las personas y empujarlas a una guerra, pero una guerra de la que otros van a sacar ganancia. Por eso lo montan. Bueno, eso por un lado. Entonces, la religión tiene su papel, pero ¿quién le da el papel a las religiones? Eso es lo que hay que considerar. Eso por un lado. Luego, por algunas cuestiones de tipo histórico, lo de Tito, efectivamente. Tito y Yugoslavia en general fue de los únicos países que consiguieron liberarse frente a los alemanes con su propio esfuerzo. Con su propio esfuerzo. De las 5 repúblicas que constituían la Yugoslavia, hasta hace pocos años, con Tito, tenían una presidencia rotativa. Presidencia rotativa. Cada ciertos años, 4 o 5 años, una de las repúblicas era la que coordinaba y la que representaba al conjunto de Yugoslavia. Cuando Tito murió y vinieron estos otros, al poco tiempo suprimieron ya eso. Aquí Serbia primero y los demás lo que cuadraba, es decir, ya se rompió eso. Se rompió esa estructura y a partir de ahí ya vino todo lo que vino después, ¿no? Y bueno,
Pues eso por aclarar un pouco lo de Yugoslavia, que ahí, pero eso también estuvo impulsado de uno y otro lado, ¿eh? Ahí metió puya la principal interesada en que eso se iniciara, venía desde Alemania. Tener en cuenta que Croacia, por ejemplo, colaboró con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y entonces le interesaba porque se consideran un poco como afines sociológicamente y económicamente. Entonces rompían, por una parte, un frente de un sistema que se podía considerar socialista. Entre otras cosas, defendían y practicaban la autogestión en las empresas, que de esto nadie habla, ¿eh? Por lo tanto, la clase trabajadora tenía un protagonismo muy significado en el desenvolvimiento económico de la economía. Y eso no gustaba, que hay autogestión, que se demuestra que los empresarios no son imprescindibles para hacer funcionar la economía, eso los pone de mala cosa, ¿no? Les envenena. Y bueno, y todo eso está ahí. Lo de Ucrania, bueno, el pájaro este del presidente ucraniano, y yo le llamo pájaro, este vendió un montón de millones de hectáreas de tierra fértil que era pública, la privatizó. Por eso lo mantuvieron ahí y lo sostienen. Y después, bueno, no quiero justificar para nada ni lo de Rusia, ni el ataque de Rusia, pero también hay que entender una cosa, porque lo que se estaban haciendo a Rusia era rodearla de arsenales militares de la OTAN, desde Suecia, Noruega, Dinamarca, vayamos bajando, Polonia, bueno, hasta Grecia y Turquía y la de Dios, es decir, Hungría por el medio, y bien, todo eso, claro, y se van a quedar quietos. Es decir, ¿qué interés tenía la OTAN? ¿Y la OTAN a quién responde? ¿Qué intereses responden? ¿Qué intereses tenía la OTAN en rodear de arsenales militares a la Unión Soviética o a Rusia, como se le quiera llamar? Es indiferente. Y claro, hombre, claro que está mal que haya invadido lo que invadió, pero ¿y qué tenían que esperar? Porque le advirtieron en principio, Rusia le advirtió en principio que si entraban en ese plan de la OTAN es cuando ellos entrarían en lo que entraron. Entonces, y no quiero justificar, para nada, pero hay que ser objetivos también, porque las cosas tienen siempre unas causas, como se decía antes, y es cierto. Y una de las causas tiene que ver bastante con esto. Y lo que esto que nos llama, pues efectivamente a hacer un trabajo de concienciación social sobre la sociedad. Es el trabajo educativo, de educación social, que debían haber promovido, y en alguna medida lo promovieron, pero no lo suficiente, las organizaciones de izquierdas, partidos, sindicatos, etc. Y esa educación sociológica se abandonó por completo. Y aquí solo el único mensaje que queda es decir, votarnos a nosotros que lo arreglamos todo. Y vosotros quietos, Y la sociedad quieto, que no se preocupe de más nada. Después pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, no quiero alargarme más porque no tiene sentido, porque los demás y las demás tenéis derecho también a opinar. Gracias, Guillermo. Adelante, Ángel. Ángel Guevara. Sí, bueno, todo esto que opinamos aquí está muy bien. Simplemente recordaros que vivimos en España, hay un parlamento y ayer el PP, PSOE y Vox rechazan en el Congreso la moción de Podemos contra el aumento del gasto militar y el embargo a Israel. Es decir, que la mayoría del Parlamento español en este momento está de acuerdo en que continuemos la guerra, que continuemos vendiendo armas y que sigamos pues estos caminos que nos han mandado. Este es el país en el que vivimos. Entonces, esta es la realidad. Si nosotros no salimos a la calle, si nosotros no lo explicamos, esto es lo que nos están haciendo, señoras y señores. Por tanto, pues, si queremos cambiar algo, yo siempre digo, sepamos dónde estamos y a partir de ahí podremos actuar. Pero lo que no se puede es obviar lo que está pasando. Después, anuncio un tema de un libro importante que salió hace ya un año y pico,
que habla del tema este de las guerras, las desigualdades y el cambio climático. Quizá no es el momento, pero simplemente decir que el libro este que se llama Tierra para Todos, del Club de Roma, lo que te dice es que esto que ahora se está poniendo de moda del cambio climático y tal y cual, si no va junto con todo aquello que explicaba el señor Piketty de las desigualdades y si no va junto con todas las cosas que estamos haciendo, digamos, de una manera muy disparatada, pues es una tomadura de pelo el decir que hay que hablar del cambio climático y del CO2 y no hablamos de nosotros. Y después otro tema que también quería apuntaros, que es un artículo que salió ayer o anteayer en el diario.es sobre el tema de la vivienda en España, que es un poco lo que hemos dicho antes de las permutas y tal, y llega a decir que realmente si no se soluciona el tema de la vivienda, la juventud actual no va a poder despegar el vuelo porque los precios que hay son incompatibles con los salarios que se pagan. Ya está, solamente que sepáis, si queréis yo lo tengo recortado, pero si vais al diario.es es un apéndice de un artículo que sale, que está muy bien hecho porque explica según las edades lo que cada uno ha podido ahorrar, lo que valían los pisos, lo que valen y toda esta serie de cosas. Ya está, gracias. Muchas gracias, Ángel. María Fernanda, adelante. Voy. Abre el micro, por favor. Micro, por favor. Porque lo abriste y se te volvió a cerrar. Bien, Ahora. muchas gracias por todas las aportaciones. Yo querría ahora enganchar un poquitín con lo penúltimo que se ha dicho sobre la concienciación social, que yo creo y creemos algunos grupos que se ha dejado de hacer. Por ejemplo, con todo esto, por lo que leyó el comunicado que leyó Manuel de Ecologistas en Acción y demás, todo el tema del antimilitarismo, parece que eso era ya algo pasado. Y además, yo creo que se han dedicado a que pensemos que eso es algo pasado y que no nos toca de cerca. Y resulta que en León tenemos un campo de tiro, que yo creo que debe ser, dicen que es el único de la Unión Europea, el Teleno. Tenemos una serie de cuarteles y destacamentos de estos que se están rearmando porque está el campo del Teleno ahí al lado. Y la gente no le cuesta ver la relación entre las guerras y lo que nos llueve también de cerca. Entonces, hay algunos grupos que estamos queriendo volver a decir en asambleas y en coordinadoras de estas que es muy importante caer en la cuenta de lo que les está pasando a todos aquellos que les caen las bombas encima, pero que es que eso se lo estamos mandando desde aquí. Entonces, analizar y debatir y sobre todo denunciar cuánta investigación se dedica al armamentismo, a la industria bélica, cuántos drones se inventan para atacar desde arriba. Entonces, que este tema no puede ser un tema pasado, que tenemos que seguir sacándolo y viendo como la conexión entre lo que está pasando en las guerras, que nada que ver, no se puede comparar con lo que están haciendo aquí, pero que también hay que verlo, porque eso es la práctica concreta que nos está afectando también aquí, cuando dicen que a nosotros no nos toca. Bueno, por ahí, que creo que también es importante. Muchas gracias. A ti, Fernanda. A ver. Me acaba de acordar ahora. Alberto, adelante. Sí. Bueno, aquí se ha dicho, he escuchado que no a las guerras, ¿no? Entonces, a ver, yo pienso, claro, por supuesto, que todo ser humano que no tenga intereses como son los imperialistas, más allá de lo normal, no queremos la guerra. Pero el decir esto es una abstracción. No a la guerra no quiere decir nada. Eso es algo utópico, pues, que no eso. Eh, a ver, en el documental este que hemos visto, una de las cosas que ha dicho
Este hombre es... mientras el mundo esté en conflicto, ellos, o sea, Estados Unidos, se refería, seguirán con su hegemonía. Quiere decir que ahí hay una potencia, la mayor potencia que tenemos y que es el emblema del imperialismo, Estados Unidos, en el que necesita que haya conflictos. Por lo que ha dicho otro de los contertulios, vender sus armas, que la industria en Estados Unidos, sobre todo el mayor sostén es la fabricación de armas. Entonces, pues va a ser difícil que mientras exista el imperialismo, pues acaben con las guerras. Eso creo lo digo para reflexionar. Mientras exista el imperialismo, va a ser imposible, porque necesitan extraer riquezas de las materias primas de otros países que son más débiles que ellos, y es la lucha que llevamos ya desde el siglo XIX. Entonces, pues eso, que no a las guerras yo diría también, añadiría que mientras existan clases, va a ser difícil que desaparezcan las guerras. O sea, la división de la sociedad en clases provoca esas contradicciones que llegan a enfrentamientos. Y bueno, ya para terminar, que se ha dicho, también se ha dado la opinión de que las promueven las religiones y tal, hombre, tiene algo que ver, pero desde luego los intereses mayores son otros. Yugoslavia, que era el vídeo que hemos escuchado sobre el tema de Yugoslavia, vamos a ver, Yugoslavia es que era un país muy grande. Era un país más grande, muy grande para el imperialismo. Necesitaban desmembrarlo. ¿Para qué? Y crear además un estado artificial, como fue Kosovo. Fue un estado, es que no recuerdo si lo crearon cuando tenía 300.000 habitantes, algo así, me parece recordar. O sea, fue un estado artificial. ¿Para qué? Para poner la mayor base, que también se ha dicho aquí. Entonces, bueno, Yugoslavia era muy grande y había que hacer, pues eso, 5 o 6 países. Lo que les ocurre ahora con Rusia. Rusia, el conflicto de la OTAN, que lo que hay en Ucrania es una guerra proxy de la OTAN con Rusia, no nos neguemos que todo el armamento es de la OTAN. Y ahí estamos, ¿por qué estamos metiendo allí? Yo lo primero que me pregunto, las amenazas que tenemos de nuestras pensiones, de nuestra sanidad, de todo nuestro, lo que nos va quedando del estado del bienestar, y estamos, ¿pero qué tenemos que ver allí? Porque somos de la OTAN. Pues hay que cuestionarse eso, porque a nosotros no se nos ha perdido nada por aquella zona, ni hemos tenido amenaza de que nos ataquen, de que nos 3 lancen puntos. misiles. Entonces, bueno, digo, las afirmaciones que hago es eso, que el imperialismo tiene unos intereses y ya terminando, que Estados Unidos en 240 años de historia, creo que son 16 años los que no ha estado con ninguna guerra en paz, ni provocando guerras ni nada. 16 de 240, porque empezaron ya con el exterminio, que es lo que están haciendo ahora Israel con los palestinos, con el exterminio de la población nativa en el oeste americano, que hemos visto muchas películas. Un verdadero exterminio. Lo que pasa es que entonces no había las armas tan potentes como hoy y no había teléfonos para grabar lo que ocurría. Nada más. Gracias, Alberto. Alberto Baza, adelante. Abre el micro, por favor. Bueno, yo me gustaría volver otra vez a la guerra al genocidio que está produciendo en Israel contra Palestina. Yo me gustaría lanzar una pregunta, si alguno tenéis más información o sabéis exactamente cómo funciona el tema, de cuándo realmente intervienen las fuerzas de la ONU, ¿no? De la OTAN, los famosos cascos azules. Porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, esos corredores humanitarios que se supone que se tendrían que abrir para que entrara, bueno, pues comida, víveres, etcétera, en Palestina,
yo creo, desde mi punto de vista, que tendrían que haber estado defendidos por soldados de los cascos azules, ¿no? Yo no sé si dependen de los vetos que hay en la OTAN por parte de Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, si ese es el motivo por el cual las fuerzas, o por otros intereses que hablamos ya económicos, lo que no sé, no, a mí eso ya se me escapa. Por eso lanzo la pregunta, si alguien tiene más conocimiento sobre el tema, ¿qué criterios se siguen para que las fuerzas de la OTAN, igual que intervinieron finalmente en Kosovo y siguen allí en otros países del mundo, de África, en Mali, en otros países, qué criterios se sigue para que las fuerzas de la OTAN, los famosos cascos azules, intervengan en un conflicto y más cuando se está produciendo un genocidio de estas características, ¿no? Es por si tenéis más información de la que yo pueda tener. Gracias. Gracias, Alberto. Manuel. Bueno, no, bastante aclarar a Alberto Maza que los cascos azules son de la ONU, no son de la OTAN. Pero bueno, yo no lo sé exactamente. Sé que intervinieron en Kosovo, o sea, en Yugoslavia, y bueno, fue también un poco desastre, por lo visto. Y no sé ahora por qué no han intervenido en Palestina, en Gaza, para hacer esos corredores humanitarios que demandamos, sobre todo para socorrer a esos niños y niñas y sacarlos de ahí si hiciera falta. Lo propusimos desde varias organizaciones, pero bueno, no se han hecho ni puñetero caso. Yo estuve leyendo un libro de Noam Chomsky, de Pepe Mújica, en el que decía que lo que más amenazaba a la humanidad era precisamente una guerra nuclear, un holocausto nuclear. Y esa una, y la otra era el cambio climático, el calentamiento global. Son las dos causas que más peligro tenemos como humanidad, nuestra historia, de desaparecer. Y bueno, yo soy partidario de la desobediencia civil y de la no violencia. Eso se ha dado en la India con Gandhi, se ha dado en Sudáfrica eh, con Nelson Mandela. Y yo creo que, claro, dice Alberto García, pues es que la guerra, claro, hay lucha de clases, efectivamente. El activismo está ahí, seguiremos luchando y peleando, pero siempre de una manera que fuese pacífica, o sea, no llegar a la guerra, a ninguna guerra, ¿no? Y es complicado, ¿no? Porque a veces es verdad que cuando nos pisan o cuando nos atacan, pues intentamos defendernos, y por eso es tan difícil. Y la conciencia social, eso que hablaba María Fernanda y que hemos hablado aquí, más personas, del tema de la conciencia de Guillermo y demás, ¿no? Y, en fin, yo estuve estos días en Lanzarote, y en Lanzarote está allí la casa de José Saramago. Y yo me enteré de que, bueno, tenía allí una, una proclama que hizo pensando precisamente en Euskadi, cuando ETA cuando estaba en guerra y estaba el terrorismo y demás, ¿no? Entonces hizo una proclama de paz. Y, pero que esto vale para cualquier guerra. Y esta lo leyó Pepa Bueno en su momento, esta proclama, y yo quería, pues, bueno, de hecho va a ser nuestro próximo comunicado en los lunes al sol en León, de la coordinadora pensionista, va a ser el centro va a ser esta proclama de paz, ¿no? Y os lo leo, porque es muy corto, ¿eh? Se titula Una inagotable esperanza. Dice, es cierto que existe una terrible desigualdad entre las fuerzas materiales que proclaman la necesidad de la guerra y las fuerzas morales que defienden el derecho a la paz. Pero también es cierto que a lo largo de la historia, solo con la voluntad de la humanidad, la voluntad de otros seres humanos ha podido ser vencida. No tenemos que confrontarnos con fuerzas trascendentales, sino, y solo eso, con otros seres humanos. Se trata, por tanto, de hacer más fuerte la voluntad de paz que la voluntad de la guerra. Se trata de participar en la movilización general de lucha por la paz. Es la vida de la humanidad a la que estamos defendiendo, esta de hoy y la de mañana, que quizás se pierda si no la defendemos ahora mismo. La humanidad no es una abstracción retórica, es carne, sufriente y espíritu en ansia,
y es también una inagotable esperanza. La paz es posible si nos movilizamos para conseguirla, en las conciencias y en las calles. Y esto es lo que escribió José Saramago. Y por tanto yo creo que esto es llamar a la conciencia de toda la sociedad, de toda la sociedad, de todos los pueblos, porque los pueblos queremos paz, no queremos guerra, porque al final somos los pueblos los que ponemos los muertos y las muertas. Bueno, nada más. Gracias, Manuel. Freitas. No, simplemente una cuestión a lo que estamos hablando. Que desde que Constantino II creó el montaje perfecto con su madre, Helena, del mundo cristiano, el imperio sacro romano sigue. La mayor multinacional que existe en el mundo es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene delegados y representantes en cualquier parte del mundo. Información de cualquier parte del mundo. Y es la que maneja. Y la que ha motivado que, por ejemplo, los pueblos sajones se hayan formado en Estados Unidos desde 1600, las matanzas y las usuras y apropiaciones que han hecho de las tribus y de la gente. Y que llevamos la culpa también los hispanos, cuando los hispanos íbamos a lo que íbamos y fueron a lo que fueron. Mientras que los sajones iban en un aspecto que era el culturizar y cristianizar aquellas tierras y robar a diestro y siniestro, los españoles íbamos a por oro. Y el mayor tesoro que hemos encontrado fue lo que hemos traído, la vegetación que hemos traído, todos los productos que hemos traído que mató el hambre y la peste en Europa. Entonces, a partir de ahí, si esto sigue, ¿qué nos vamos a culpar? Estamos siendo manipulados y seguiremos siendo manipulados y volveremos a ser manipulados. Y volvemos todo lo mismo en los ejes. La historia está para aprender, para repasarla y aprender errores. ¿Nos lo hacen ver así? No. Yo ahí dejo mi reflexión. Gracias, Freitas. Guillermo Fontán. Sí. Bueno, pues mira, además me tengo que ir sintiéndolo mucho, pero unos datos que se refieren al gasto mundial en armamento. El Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo, en 2000, los datos que da, en 2023, a nivel mundial, entre todos los países gastaron 2,44 billones de dólares. Un año, ¿eh? Un 6,8% más que el año anterior. Porque un 6,8% sobre esa cantidad, ya nos podemos imaginar qué disparate de cantidad de cuartos. Estados Unidos lideró el gasto militar con 916.000 millones de dólares, casi $1 billón. Más del triple que China, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo dejo. Hay más, pero lo dejo. Pero si consideramos que seguro, con 100.000 millones dedicados al año, acabábamos con toda el hambre, todo el mundo podría tener vivienda, todo el mundo podría tener alimentación, educación, etcétera, etcétera. Todo. Atención médica y todo eso. Con 100.000 millones. Y sobran, ¿eh? Y sobran. Bueno, pues nada, gastamos 2 billones tranquilamente y no pasa nada en armas. ¿Y eso por qué pasa? No, es el negocio. Es el negocio. Un negocio criminal. Un negocio del sistema capitalista, que siempre lo hizo así de una manera o de otra. Y en esas está. Y solo la sociedad civil, levantada con su opinión y con su criterio, y organizándose y movilizándose, podrá plantarle cara a esto. Y si no, la cosa sigue, el desastre sigue, porque además están dispuestos a acabar con el planeta, consumiéndolo
Pero la cuestión es seguir almacenando cuartos que no le van a servir para más y mientras tanto le amargan y le hacen penalidades a una inmensidad de millones del género humano. Lamentable, eso es lo que tenemos y a ver cómo lo cambiamos. Termina. Y os... Gracias, Guillermo. Os dejo que tengo otra guerra ahora. Vale, Guillermo. No te peleéis demasiado. Ángel Guevara. No, un comentario a lo que decía Manuel de estar allí en Lanzarote. También recuerda que en Lanzarote había un señor que se llamaba Manrique, que denunciaba todas estas urbanizaciones fantásticas y gigantescas y que un día pues salió un camión y se lo tiró por encima. O sea que hay que ser muy valiente. Pues como este señor de allí de Eslovaquia también que le metieron 5 tiros, ¿no? Bueno, estamos grabando y aquí todo el mundo puede decir lo que quiera. Bueno, para mí la OTAN es un club ya caducado, pero son de aquellas suscripciones que cuando te quieres deshacer, pues resulta que como esto que vende por el internet, pues es imposible, ¿no? Bueno, yo ya he dicho mi criterio más explícito, no lo puedo hacer. Gracias. Gracias, Ángel. ¿Alguna intervención más? ¿Nadie más quiere intervenir? Perdón, que voy a leer que puso María Fernanda, puso en el chat. La objeción fiscal a los gastos militares sigue siendo necesaria hacerla, promoverla, aunque sea solo testimonial, y difundir esos gastos y lo que restan a los servicios públicos. Bien. Olga Castillo, adelante. Solo quería decirle a María Fernanda, porque yo hablo también desde León y al lado del campo de tiro, que querríamos de seguro en la plataforma por la igualdad y contra la violencia, contra toda violencia de Astorga, tener su contacto, que nos lo proporcione. Como tenéis mi correo, dádselo, por favor. Vale. Se lo paso ahora. Arturo. No, que me ha venido así a la mente de lo de las guerras, que prácticamente yo al estar viviendo durante toda mi vida en Torrejón de Ardoz y Ajalbir, que estaba a 2 pasos, prácticamente en la guerra de Vietnam, no es que la haya vivido, pero sí la he tenido el coñazo con los aviones, los Phantom y tal. La guerra de Irak, 3/4 de lo mismo, con los aviones para arriba y para abajo. O sea, con directrices, no a la guerra. Diga que diga lo que quieran. Y el comentario ese que has dicho, que lo he leído también, de Saramago, me ha gustado bastante. Eso lo deberíamos de poner todos en el muro del móvil, donde sea, que llegue a algún lado. Y lo de que acaba de comentar la compañera sobre la objeción fiscal del tema de gastos militares, vendría muy bien a ver qué se puede hacer y también ver el tema de cortar bulos. Es que si te pones a escuchar las noticias, son todos bulos en todos los sentidos y cada cual llevando su agua a su sardina. Los yanquis en sí son sobre la guerra de Vietnam. ¿Cuánto duró la guerra de Vietnam? Desde los años 60 hasta casi los 70, rozando los 80, exagerando un poco. Y estaban luchando con un pueblo vietnamita que estaban luchando hasta con flechas y lanzas. No era un estado potente y duraron un montón de años. O sea, que es que tanto el capitalismo, sí, porque tenían dinero para gastar, pero cuando hay ganas de luchar, ya no se trata de la guerra, sino ellos luchaban, los vietnamitas luchaban de muchas maneras. Y en plan como Gandhi, en plan paz, le ganaron a los británicos. O sea, que es que hay
hay distintas opiniones que me parece buenas de exponerlas y coger lo bueno de todas esas opiniones antiguas y modernas. Gracias por escucharme. Gracias, Arturo. Isabel Álvarez, adelante. Yo, bueno, quería preguntarle a María Fernanda, porque yo durante unos años, cuando hacía la declaración de la renta a mano, hacía la objeción a los gastos militares. Donaba un dinero a una ONG e incluía ahí una carta al director de Hacienda o lo que sea, pero no sé, ahora como ya no la hago a mano porque, o sea, cuando dejé de hacerla a mano porque ya no te vendían el manual ni nada, pues no sé si ahora se puede hacer. ¿Se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Tú sabes? Gracias. Gracias, Isabel. A ver si te contesta Olga y si no, mientras Olga... Ahora. Vale. Yo me voy a saltar, Alberto. Sí. A la mano, bueno, sí. Cada vez somos menos los objetores, pero hay algunos que seguimos y algunas que seguimos siendo objetores. Todavía no hemos ido nunca a la cárcel. No nos han perseguido tantísimo, porque hay mucho miedo, también había mucho miedo. Entonces, se sigue haciendo. Hay colectivos que lo coordinan. Tortuga, Alambique de Asturias, bueno, por la paz, no me acuerdo ahora cómo es el nombre, pero bueno, hay muchos colectivos que dicen cómo. Después cada persona lo hace como quiere. Lo que sí hemos llegado a un acuerdo casi general es de que nunca se haga una parte porcentual, sino que se haga una cantidad simbólica por cada uno de los 3 ejércitos. Por ejemplo, pues 50 euros por ejército, 80 o lo que cada uno quiera, pero no un porcentaje, porque eso sí que es mucho más complicado. Entonces, seguir haciéndolo, seguir mandando la carta, seguir haciéndola, aunque te den el borrador, se añade en el sitio donde en estos trípticos se dice dónde, y se sigue haciendo. Y claro, lo que conviene es seguir comunicándolo a estos grupos que lo siguen coordinando. Y incluso antiguamente hacíamos actos para sensibilizar y elegíamos cada año un proyecto para dónde lo mandábamos en función de la situación. Y aquí llevamos ya unos años que lo mandábamos a Caminando Fronteras, que es esto de la organización de Elena Maleno en el sur. Y este año también hemos hablado de hacerlo a alguna organización de las que trabajan en Palestina. Y hacer el ingreso, poner la copia y hacerlo. Yo os puedo mandar los trípticos donde se desarrolla el puntito en el que se puede meter. Se mete a mano y se acabó. Ahora, si la gente se lo hace con el borrador y lo entrega sin más, pero hay que pedirlo o imprimirlo y añadirlo, pero se puede. Y es una manera de seguir concienciando. Pues si puedes enviármelo, Isa tiene mi correo, si haces el favor. Sí, le paso la información tuya ahora Vale. a ella, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti. Alberto. Sí, no, es contestar un poco a quien ha planteado cuánto duró la guerra del Vietnam, ¿no? Solo aclarar que la guerra de Vietnam no duró solo lo que estuvieron los yanquis allí, Estados Unidos. Anteriormente fue una colonia francesa. Entonces, y para conquistar, cuando Francia se metió en Vietnam, España, bajo el reinado de Isabel II, le dio ayuda para conquistar Vietnam. Lo único que luego, no sé qué pasaría, que se fueron así por las buenas España y se quedó todo en manos del imperialismo francés. Lo que sí sé, porque además los que de nuestra generación sabemos que fue una guerra que nos marcó mucho, estuvimos muy pendientes
y allí había generaciones enteras que no habían conocido la paz, nunca. Estuvieron toda su vida bajo, pues viendo bombas, sufriendo la guerra. Y nada, lo único que, bueno, voy a decir algo que no he participado yo ni nadie que tenga que ver conmigo, pero que sí va a haber una marcha, está convocada una marcha de Madrid a Torrejón. Bueno, no sé si empiezan con Lada, pero vamos, de Madrid a Torrejón contra la OTAN y las bases. Parece que es recuperar un poco esa marcha que hubo en los años 80. Ahora hay motivos, claro. Entonces, pues eso, digo que lo sepáis, que va a haber el día 15 de junio una marcha a Torrejón contra la OTAN y las bases. Se ha invitado también, parece que van a participar organizaciones palestinas y bueno, pues es decir, lo que podemos hacer nosotros desde una actitud pacífica, como es una manifestación, pues luchar a favor de la paz. Nada más. Gracias. Ángel Guevara. Cuatro cositas para acabar. Un mensaje de esperanza. No sé si habéis visto que Macron por fin allí en Nueva Caledonia ha tenido que retirar lo que quería hacer porque la gente salió a la calle y la única manera era matar a los manifestantes, que obviamente pues ya no podía hacerlo, y por tanto yo creo que la calle sigue siendo un elemento interesante. Número dos, con respecto a los ingleses que hemos hablado antes, también recomiendo, si alguien quiere leerse, el informe Chilcot, que es un informe que explica todas las barbaridades que hizo el señor Tony Blair con la guerra del Irak. Y entonces allí se demuestra claramente que hizo cosas sin fundamento, dijo que apoyaría a los Estados Unidos como fuera, y todos los motivos que explicaban de que tenían armas nucleares, todo se demuestra claramente en este informe hecho por los mismos ingleses que era mentira. Vale. Después, también otro tema bueno es, no sé si habéis visto que salió el amigo Torres, el economista, ha sacado un librito nuevo que dice hablando del futuro. Y luego también un dato importante con esto que hemos hablado de Israel, cuando en las Naciones Unidas se votó si se le daba aquel territorio ex colonia británica a aquellos señores que fueron allí, España votó positivamente. O sea que todo esto hay que apuntarlo y recordarlo, porque hay gente que dice, es que fueron a ocupar. No, no, no fueron a ocupar. Fueron porque las Naciones Unidas les dieron el permiso y el visto bueno para que fueran allí. O sea, simplemente datos, ¿eh? Ya está. Que tengáis buen fin de semana y gracias. Gracias, Ángel. Bueno, vale, Freitas. No, es que está ahí el tema. Naciones Unidas y Estados Unidos es la primera en votar la intervención de los soldados de los cascos azules en Palestina. Alegan de que Palestina no es país independiente. Permiten que esté en Líbano como país independiente, haya cascos azules, pero en Palestina no les permiten y tampoco les permiten, digamos, una protección sobre el personal que está allí de la ONU. De ahí que haya tantos muertos en Adnua. Es el gran problema. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, ya se me ha pasado. Era una corrección que había sobre otro dato. Ah, bueno, sí. Cuando los ingleses facilitaron, después de la Segunda Guerra Mundial, la recolonización a los judíos en Israel, muchos de ellos compraron el terreno, compraron las tierras. Entonces, los culpables de muchos de los problemas que existen en Israel, en el territorio de Israel, no hablo de Palestina, porque Palestina es una palabra que viene de los griegos. Los griegos llamaron a esa zona Palestina, cuando el nombre es Israel o las 12 tribus. La cuestión está en que esta gente alegan que esas tierras son compradas, que ellos han pagado y utilizan el sistema yanqui. Ocupar por la fuerza y desplazar por la fuerza a los demás porque ellos son la mayoría.
y los que están en el sitio, la minoría. Entonces tienen que amoldarse a lo que diga la mayoría. Ahí es donde vienen los conflictos todos. No hablo por hablar, ¿eh? Con un judío antisionista conocido por muchos de nosotros, he tenido muchas veces estas conversaciones y no pudo decirme de que no. No pudo decirme de que no. Y yo siempre he culpado a Inglaterra, después de la ocupación que hizo de los territorios otomanos, de lo que está sucediendo actualmente en Israel. Con esto dejo ya, creo que dejo otra reflexión más para quien quiera tenerla. Manuel. Abre el micro. Ahora. No, vamos, ya para finalizar ya la videoconferencia. Es que no sé, ahora yo no había pedido la palabra, pero bueno, si ya es por... Claro. Sí, terminamos ya, ¿no? Únicamente Manuel Alonso ha puesto en el chat que dice que a 40 kilómetros de Burgos está la fábrica más grande de explosivos y armamento de todo el estado. 4 meses antes eso es interesante, 4 meses antes del estallido de la guerra de Ucrania buscaban trabajadores debajo de las piedras, porque ya debían de saber que lo que se venía encima, ¿no? Hemos hecho concentraciones con el lema de la guerra empieza aquí. Es muy difícil convencer a la gente de la zona. Cada uno piensa en sí mismo y se justifica de muchas formas. Despoblación, familia, etc. Bueno, esto es Manuel Alonso de Burgos. Bien, pues ya vamos a dar por terminada esta videoconferencia. Creo que ha sido sustanciosa y hemos puesto muchas cosas encima de la mesa para reflexionar, para pensar y sobre todo para concienciar, ¿no?, a la sociedad que la guerra no es buena para nadie y para el pueblo pues menos todavía. Bueno, el viernes próximo tenemos previsto una conferencia con Luis Fernández, que ya ha estado aquí más veces. Luis Fernández ha escrito un libro sobre la vida de su abuelo, Luis el Sastre, que fue el primer alcalde republicano en Fuenlabrada, y habló sobre la memoria histórica y sobre los campos de concentración en España y demás, después de la guerra. Y el título va a ser Las cosas que Franco dicen que hizo, pero que no hizo. Así es. Y eso será el próximo viernes, día 31. Y el 7 de junio tenemos previsto, a ver si ya puede María Asun de Asturias, hablarnos sobre el tema del co-housing, es la vivienda colaborativa. Y para el 14 de junio tenemos previsto hablar de que nos hable Pepa, la compañera de Cantabria, Pepa Monleón. Bueno, pues eso es todo la información y nada, nos despedimos, un abrazo, seguimos peleando, luchando, porque el estar de forma no violento y la desobediencia civil no quiere decir que nos quedemos quietos, ni mucho menos, ¿eh? Todo lo contrario, trabajar mucho, activar y como decía Saramago, es que no me queda tiempo, tengo que hacer muchas cosas y no me queda tiempo. Pues eso. Hasta luego. Luego. Vamos para